Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hoy quiero hablar sobre un tema que confunde a mucha gente que está buscando a Dios. La verdad es que no hay ningún santito en este mundo. De alguna forma todos ya hicimos algo errado a lo largo de la vida. Unos hicieron mucho y otros no tanto, pero lo hicimos. Y cuando nosotros estamos buscando a Dios con la determinación de recibir la bendición, a veces no entendemos cuando viene esa voz que nos habla en la conciencia, ya en el fondo de nuestra alma, y nos dice: tú no lo mereces. Y nuestra autoestima se desmorona. Comienza a recordar de algún error, algo que no debía hacer, y se pone triste creyendo que es Dios que le está hablando. Entonces comienza a orar, a pedirle a Dios, y nunca llega esa paz, aquel perdón, aquella libertad en ese sentimiento. Es el enemigo que le hace a usted pensar en eso. Si usted erró y todavía no se arrepintió, arrepiéntase. Tenga una conversación seria con Dios. Señor, vengo delante de ti para confesar mi error y pedirte perdón. Cuando hacemos eso, somos perdonados y cambiamos. Uno de los versículos que debemos tener con nosotros es Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo es usado por Dios, haciendo la siguiente declaración. Yo he dicho que Romanos es como la Suprema Corte del cristiano, Suprema Corte de Apelaciones. Si tiene alguna duda, lea estas declaraciones que Dios puso en Romanos. Crea en ellas y su problema estará resuelto. Y esta Suprema Corte funciona de verdad. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así: como está escrito, ya está registrado. Esto no cambia. No hay justo ni aún uno. Veamos esta palabra. Bueno, pero yo no lo merezco, nadie lo merece. Todos los mortales se extraviaron. No hubo ni uno que fuera llamado por Dios porque era el santito de la parroquia, no, porque lo merecía, sino porque la gracia de Dios le tocó como a mí y a usted. Pero si no hay un justo, si Pablo no lo era, si Pedro no lo era, solo Jesús, que era hijo de Dios, el único justo que pisó en esta tierra, ¿por qué tengo que preocuparme por algo en el que el enemigo me usó que hiciera en el pasado? Si le entregué mi vida para Jesús, acepté a Jesús, tengo el mejor propósito, confesé, fui perdonado. Si por casualidad resbalo y espero nunca resbalar, puedo ir delante de Dios y decirle: Señor Dios, erré. Hice lo que no debía hacer, perdóname. Y Él me perdonará nuevamente y me restaurará en comunión. Los grandes hombres de Dios tuvieron problemas. Vamos para el libro de Isaías capítulo 6. Isaías es considerado el profeta más iluminado de la Santa Biblia, el hombre que tuvo las mayores revelaciones. Eso lo dicen los teólogos. Aquí Isaías da un retrato de su alma. Él corre el velo para que veamos dentro de su corazón. Está escrito así en Isaías capítulo 6, comenzando en el versículo 1. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vean que él dice: vi al Señor. Tuvo la visión de Jesús antes de la encarnación. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces imagínese, este hombre considerado el profeta más iluminado dice: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos! No deje que el diablo le robe la bendición. Cuando la palabra de Dios le es revelada, usted entiende una promesa. Dentro de esa revelación está la voluntad de Dios para con usted. Y si usted la asume y ora con fe, hasta los más sucios de sus pecados serán lavados, purificados por el poder de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, Jesús oró al Padre. Tu palabra es la verdad. Por eso ese sentimiento de indignidad que nos invade muchas veces no es de Dios y sí del enemigo, que sabe que estamos a un paso de recibir una bendición. ¡Ay, Dios, no lo merezco! Ten misericordia de mí toda la vida. Dios es juguetón. Si usted nunca se arrepintió, necesita hacerlo. Tome una posición. Señor, aquí estoy. Tú me llamaste, no soy merecedor, necesito de tu ayuda, acepto a Jesús como mi Salvador, acepto por haber cargado y sufrido mis pecados, y con tu ayuda quiero vivir una vida limpia y digna. Cuando resbalamos, Dios, perdóname, pero estoy en un propósito. Si aparece un sentimiento, estás atado, demonio. Mire, ante Dios sí, nosotros bajamos la cabeza, ante el enemigo no. La bajamos para mirarlo allá abajo y decirle: toma tus males y desaparece. No nos sometemos a él. ¿Y por qué no lo hacemos? Veamos más aquí. Vamos a ver en Romanos capítulo 4, versículo 25. En nuestro tribunal de apelaciones, la Suprema Corte de Apelaciones. Lo que Dios puso aquí en Romanos, que dicen también que es el libro más espiritual del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, yo tenía pecados, usted tenía pecados, y teníamos varios. Pero Jesús fue entregado. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones, para pagarlas. Él sufrió, murió, fue sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Entonces no tenemos nada que ver con el pasado. Ahora nueva criatura somos. Terminó. Ve el versículo siguiente en el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo somos justificados? ¿Porque oramos mucho? No. Por la fe. ¿Porque hicimos penitencias, sacrificios? No, por la fe. ¿Porque lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero fue la fe que Dios nos dio que nos hace creer que fuimos justificados. ¿Y ahora qué tenemos? Paz. ¿Con quién? Con Dios. Si estoy en paz, ¿cómo me va a convencer Dios de que soy indigno? No, Dios no me va a convencer, es el enemigo. Si pasé por la puerta estrecha y el camino angosto, acepté a Jesús, renuncié a los placeres mundanos, indignos, sucios, pecaminosos. Tomé la decisión: Jesús, tú eres mi Salvador, moriste por mí, resucitaste por mí y ahora estoy justificado. ¿Por qué estoy justificado? Por la fe, no por merecerlo, no por algo que hice. Ahora tengo paz con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Este tribunal de apelaciones es muy bueno. 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para quien no anda según lo que siente, sino conforme lo que dice la palabra. Andar conforme la carne, conforme lo que dice Juan, lo que dice María o lo que él está diciendo, sintiendo. Y andar conforme al Espíritu es andar conforme a lo que Dios dice en la palabra. ¿Para quién anda
está en Cristo Jesús, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ninguna condenación hay. Usted tiene que levantarse interiormente e ir a Dios. Padre, muchas gracias. Si ninguna condenación hay, puedo usar el poder que tú me has dado y funcionará en el nombre de Jesús. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu, con mayúsculas el Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu Santo que nos da vida, es de vida y no de muerte, ya nos libró de la condenación, de la ley del pecado y de la muerte. Estamos totalmente libres. El propio Pablo dice lo siguiente, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16, un poco más adelante. Pablo, que fue muy usado por Dios, que en su pasado no había sido nada bueno, fue bastante malo. Es verdad, hay que decirlo. Él fue el responsable por la primera persona que murió, por la fe evangélica, Esteban, el primer mártir. Él fue quien autorizó, pueden apedrearlo. Versículo 15 y 16. Palabra fiel, 1 Timoteo 15, 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vean ustedes, el gran apóstol era el primero de los pecadores. Se intitulaba, entonces él me ganaba, porque él podía hablar con Dios y Dios oírlo. Y yo, que no fui tan lejos como él, hablo y no me responde porque no lo merezco. Claro que nadie lo merece, pero esta es una palabra fiel y digna de toda aceptación. Jesús murió por usted para salvarlo y usted debe asumirlo. Y ya no deje que el diablo corroa su cuerpo con dolencia, su alma con malos pensamientos, su familia, sus sueños, no. Levántese y declare, este es el año de mi victoria. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo era el primero. Yo no llegué a tanto. Si el principal fue, ¿por qué no puedo hacerlo? Versículo 16. Pero por esto, porque Jesús murió, también por usted, fui recibido a misericordia. Gloria a Dios, no fue porque lo merecía. Para que Jesucristo mostrara en mí el primero de los pecadores toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¡Oh, gloria a Dios! Se mostró como ejemplo. ¿Y voy a perder este ejemplo? No voy a perder nada. ¡Sal, demonio! Yo soy de Jesús, estoy unido a Jesús, no me separo y la victoria es mía en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Pueden aplaudir a Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, viva en esa libertad que los hijos de Dios tienen. Si el diablo viene con cualquier historia, no crea. La palabra de Dios es la Suprema Corte de Apelaciones. Usted puede ir a esta Corte Suprema y lo que esté declarado es la sentencia escrita a su favor. Ninguna condenación hay. Romanos 4:25, debemos leerlo nuevamente para que nunca más lo olvide. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La obra fue completa, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo no tengo nada más que ver con las transgresiones, ya se las entregué todas a Él y ahora estoy viviendo, porque fui justificado, soy inocente y puedo hacer la voluntad del Señor. Amén, Jesús. Vamos ahora a la novela de la vida real. Ivette y Manuel vivieron un casamiento problemático por el vicio del alcohol. Ya sabía que Manuel bebía. Por eso teníamos esos conflictos, hacía sus escándalos, nos peleábamos, pero no me importaba porque me decía que nuestro casamiento sería distinto. Y luego empezamos a construir nuestra casa. Bebía mucho y acompañé, considero que muy poco, la situación de mi esposa, porque la mayor parte del tiempo que no me la pasaba bebiendo, me la pasaba jugando a la pelota y le preguntaba a Ivette, ¿qué sucede?
Aunque me dijera lo que sucedía, no me lo diría directamente, no me decía directamente, no para de beber porque no aguanto más. Creo que eso no le molestaba. Conforme me hablaba, si yo estuviera cocinando o lo que sea, le tiraba la olla encima. Dios, ese hombre solo tomaba, siempre peleábamos, no lograba dormir. Cuando me hablaban, yo lloraba. Si me decían algo que no me agradaba, ya lloraba. Solo puedo decir que no era normal lo que sentía. Así que fue al médico. Sentía mucho, tenía un zumbido al lado izquierdo. Eso era horrible, parecía que había alguien, un bicho aquí dentro de mi cabeza. Un zumbido aquí que no tenía fin. Me acostaba de este lado, me daba vuelta, parecía que eso no salía y pensaba, Jesús, ¿qué es esto en mi cabeza? Me decía el médico, hay alteración en su examen, le pasaré un remedio, tiene depresión, una depresión profunda y lo siento mucho, pero tendrá que tomarse por el resto de su vida. Tomaba un remedio para estar despierto y otro para poder dormir, pero esos remedios no le surgían ningún efecto. Y más se preocupaba, trataba de ocupar cada vez más su mente y yo creía, en mi opinión, que estaba dejando hacia un lado su familia, que sería yo, porque quería su atención para mí. Pero con eso me hundía más y más en la bebida. El consumo de remedios controlados afectaron los reflejos y los movimientos del cuerpo de Ivette. Me explicó que si me tomara los remedios todas las noches me sanaría, pero me quedaría dependiente. Muy bien, con tal de que me mejore, lo acepté. Me tomaba las medicinas, pero me amortecía. Llegaba el fin del día, no sentía las piernas, no sentía los brazos. Cuando llegaba a casa eran las peleas 2 días. Le decía a Manuel que me ayudara, pero se quedaba sentado bebiendo. Llegué a un punto también que ya no me controlaba más. Hería a las personas, peleaba con todos los que estaban a mi alrededor. Y constantemente explotaba con las personas, discutíamos mucho, no existía diálogo. Ese diálogo entre marido y mujer no existía. Así que había más peleas, por tanto me quedaba poco en casa. Y cuando me quedaba, generalmente estaba borracho. El día 13 de abril de 2006, Valdenira le invitó a Ivette a conocer la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en la ciudad de Vacaria. Me gustó el culto del domingo, la adoración, la alabanza, siempre me gustaron las alabanzas. Y luego volví. El día viernes había una reunión, sí, de cura y liberación. Y volví a la reunión del viernes y me senté muy atrás, casi no había lugar. Llegué al punto de que no tenía fuerzas. Y me dije, es todo o nada, hoy me curo, no me voy de aquí sin mi cura. No acepto más esa depresión en mi vida. Cuando se terminó la oración, sentí que la mano del Señor entraba en mi cabeza y me quitó todo eso en el instante. Salí del culto muy leve y aún quedó eso, pero nunca más, en el nombre de Jesús, no me tomo más estas medicinas porque no las necesito. En 2006 recibí completamente la cura de la depresión en el nombre de Jesús. Nunca más, no sentí nada más. Amén. Ella me invitó y sentí en el corazón de parar con todo. De parar con la bebedera y valorizar a mi familia. Y por eso decidí hacer esa campaña. Decidí patrocinarlo, buscaba por él en oración y estuvo de acuerdo en ir y fue a la iglesia y buscó a Jesús, hizo la campaña de la alianza, me gané un nuevo marido. No tienen idea de cómo es este hombre ahora, de bendecido. Nosotros conversamos, pasamos horas meditando en la palabra. Mire, es solo alegría. Dios ha restaurado a mi familia, gracias a Dios, mi vida para el honor y gloria de Dios. No bebo más, estoy libre. ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a la primera pregunta. Me gustaría saber, cuando el pastor está en pecado y empieza a alejar las almas de la iglesia, ¿cuál es el procedimiento de la iglesia? Él debería llegar y decir, miren, el diablo me venció, yo caí, no estoy en condiciones de subir al altar, el altar es santo. Cuidado de aquel que va al altar, contaminado en el error y que hace la obra de Dios desinteresadamente. Cuando eso ocurre es una tristeza. Debemos orar para que eso nunca ocurra. El hombre de Dios siempre tiene que ser una fortaleza para ayudar a las personas en sus necesidades. Si no tiene arreglo, la iglesia tiene que alejarlo y colocar a otro que esté listo para hacerlo. Es como el policía, que debe proteger a la sociedad. Cuando se pasa al lado de los bandidos, tiene que ser sustituido por otro que realmente defienda a la sociedad y entre en acción.
Es lo mismo con los médicos o con cualquier otro profesional. Segunda pregunta. Doctor, ¿qué piensa usted sobre el yugo desigual en la iglesia? Yugo desigual en la iglesia. Debe estar hablando sobre la cuestión del novio que es de Jesús y la novia no lo es, o viceversa. Eso es condenado por la Biblia. No es el pastor que tiene que decirlo. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. No es porque se gusten que resultará. Es mucho más. Quien pasó por la salvación lo sabe. La salida del reino de las tinieblas es una experiencia verdadera. Y la otra todavía está allí. Y la Biblia lo prohíbe de esa forma. Y verdaderamente quien desobedece a Dios se privará de las bendiciones del Señor. Pero estoy orando para que ella o él se convierta, pero no asuma ningún compromiso antes de que haya esa conversión de corazón. Porque, hermano, esa es una batalla muy fuerte. Es la mayor batalla en la vida de la persona. Y cuando sale de las tinieblas y viene para la luz, verdaderamente los cielos obtuvieron la victoria. La gente tiene que tomar esa decisión dentro de la palabra de Dios y afirmarse para poder ser bendecida. Déjeme orar por quien está en casa, después oraré con ustedes. Padre, te agradezco por la palabra de hoy. Te agradezco por la revelación, por esta palabra tan esclarecedora, porque no hay nadie que merezca tu bendición. Pero fue tu misericordia que nos tocó, que nos cambió, nos transformó. Y ahora, Padre, sé que hay gente diciendo, yo voy a vencer. Voy a resistir, voy a apropiarme de lo que me pertenece, no voy a entregarme, seré una persona victoriosa. Dios, los hogares serán unidos, se realizarán casamientos bendecidos, las vidas serán transformadas, Padre. En tu nombre, yo bendigo a todas estas personas y bendiciéndolas a todas ellas, Dios, estoy aquí para hacer tu voluntad. Y ato a todos los entes malignos que tocan a estas personas, que perturban esas vidas. Y les digo, tomen todos sus males ahora y suelten a estas personas. Salgan ahora para nunca más tocarlas, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y tu enfermedad seria que está en el pie de esta persona, yo te ordeno ahora, vete en el nombre del Señor Jesús. A todo mal lo reprendo y detengo y le digo, sal en el nombre de Jesucristo. Y ustedes dicen, amén. No volveré.